de esta ocasión, que va a ser sobre EPOC, manejo y prevención de sus exacerbaciones. Entonces vamos a arrancar con la definición del EPOC. El EPOC es una enfermedad muy común, es prevenible y es tratable y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, limitación del flujo aéreo que conlleva anormalidades de la vía aérea o alveolares y es causada por exposición significativa a partículas nocivas o a los gases. Esa es la definición de este año, que no ha cambiado mucho con respecto a los últimos años de EPOC de la guía 2020. ¿Cuáles son sus síntomas más comunes? Disnea, tos y producción de esputo. La EPOC se caracteriza por tener periodos de empeoramientos agudos de los síntomas que los conocemos como exacerbaciones y está asociado a otras enfermedades crónicas que ya las vamos a ver, y eso es lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Normalmente tenemos pacientes afectados mayores de 40 años, la prevalencia mundial es alrededor del 11.7%, el promedio de la relación de la prevalencia en Colombia es del 8.9%, pero Medellín en el estudio Prepocol de 2008 encontró una prevalencia muy alta por encima de todas las ciudades en Colombia del 13.5%. La OMS, que habla de 2.9 millones de muertes al año por EPOC y es la tercera causa de muerte en adultos a nivel mundial. ¿Cuáles son los factores principales de riesgo? Entonces tenemos entre un 80-90% de los pacientes exposición a humo de cigarrillo. Y ese índice de, digamos, de fumar, ese IPA, es mayor de 15 cuando se fuma cigarrillo o cuando hay una exposición a biomasas mayor de 10 años. ¿Qué sabemos también? Que los pacientes, el 50% de los que fuman, desarrollan EPOC y otro 50% no desarrollan EPOC, al menos no espirométricamente hablando. Hay una susceptibilidad genética importante y tenemos y podemos medir algunas alteraciones como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, metaloproteinasas y glutatión transferasa, que también es otra cosa que podemos medir. Tenemos también algunos, digamos, algunas teorías sobre el crecimiento pulmonar intrauterino y esa relación entre el peso al nacer o ese bajo peso al nacer y posteriormente el BEF1 de la adultez como una de las teorías también que tiene que ver con el posterior desarrollo de EPOC. Y los niños que en su infancia tienen infecciones respiratorias a repetición parece ser un factor de riesgo también que más adelante se va a manifestar con un EPOC en la edad adulta. Es mayor en cuanto al género, digamos, inicialmente era mayor de hombres, pero ya pues digamos fumar es igual en hombres que en mujeres, por lo tanto la relación es igual. Importante la exposición al humo de leña, la exposición dependiendo en el trabajo que se tenga, o sea, la exposición ocupacional para el desarrollo posterior de POC. Con respecto a la patogénesis, hay, digamos, cosas importantes que ya conocemos. Hay una parte que es inflamación crónica amplificada, y es que esa inhalación del humo del cigarrillo o de partículas nocivas genera una inflamación en todo el tracto respiratorio. Eso hace que haya una infiltración de la vía aérea, del parénquima pulmonar también, de los vasos del pulmón. Llegan macrófagos neutrófilos activados, linfocitos T, liberan sustancias quimiotácticos, citoquinas proinflamatorias y digamos que eso me produce una inflamación crónica que puede ser amplificada por la llegada de todos esos, digamos, macrófagos y todos esos nuevos linfocitos. Tenemos un desequilibrio entre la proteasa y antiproteasa. Y ese desequilibrio me lleva a que haya una destrucción del tejido conectivo del parénquima pulmonar mediado por ese desequilibrio, y eso que me va a producir enfisema pulmonar. Tenemos fibrosis pulmonar y eso secundario a que hay factores de crecimiento excesivos. Esto secundario a que como la vía aérea está lesionada, pues entonces hay una necesidad de reparar esa vía aérea y eso se repara obviamente con productos de la inflamación
y esa fibrosis me lleva también no solamente a afectar el parénquima, sino también a estrechamiento de la vía aérea. Y hay un estrés oxidativo muy importante también que, digamos, hace parte de esa patogénesis y que me va a aumentar el daño pulmonar y a empeorar, pues, digamos, todos estos cambios que les he contado. Fisiopatológicamente hablando, pues tenemos limitación del flujo de aire por toda esa pérdida del retroceso, la reducción del BF1 y de esa capacidad de esa relación, atrapamiento de aire, hiperinsuflación y obviamente lleva a que haya una disnea progresiva. Eso hace que haya una alteración del intercambio gaseoso, lleva al paciente a hipoxemia, a ver un mayor espacio muerto, al que el paciente tenga fatiga muscular. Hay una hipersecreción de moco, obviamente por irritación crónica de la vía aérea por esos productos del humo del cigarrillo. Esas células caliciformes que son pseudocilíndricas, ciliadas, empiezan a alterarse y empiezan a esos cilios a dejar de trabajar y empieza a haber una hipersecreción de moco. Ese paciente lleva a tos crónica que es productiva, normalmente de color blanco, y hay una alteración de la microvasculatura pulmonar por vasoconstricción, por hipoxemia, por disfunción endotelial que me va a llevar a, ¿qué? A una hipertensión pulmonar. Esos pacientes con EPOC se deben evaluar como una enfermedad sistémica y esa enfermedad sistémica me lleva a que haya un gran riesgo cardiovascular. Sabemos que la principal causa de muerte crónica en los pacientes con EPOC es las enfermedades cardiovasculares. Me lleva también a un riesgo de cáncer de pulmón. Esos pacientes, por la edad, por la incapacidad que me lleva, me va a llevar a qué? A que tengan una depresión, no van a salir de la casa, no pueden ir ni a misa. Esos pacientes empiezan en una depresión. El tratamiento, digamos, la afección en la alimentación correcta me lleva a que el paciente tenga depresión muscular, desnutrición y también osteoporosis. Por lo tanto, obviamente son comorbilidades que llevan a que el EPOC sea una enfermedad completamente sistémica. Hay unas manifestaciones clínicas clásicas, ya las sabemos, disnea que es progresiva, tos crónica que puede ser matutina, esa producción puede ser normalmente hialina o empezar a haber cambios y esa expectoración puede ser intermitente y al cambiar el volumen y la coloración pues puede indicar que el paciente tiene una exacerbación aguda. Hay otras manifestaciones del EPOC, por ejemplo, las sibilancias, la opresión torácica, la pérdida de peso ya en los estados, digamos, más avanzados, puede tener también edema de miembros inferiores por el cor pulmonar y también tenemos unos diagnósticos diferenciales como es el asma, la tuberculosis, la falla cardíaca, las bronquiectasias, el EPID, también reflujos o rinitis también. Entonces, ¿cuál es el proceso diagnóstico? El proceso diagnóstico es muy sencillo. Todos los pacientes que tengan más de 40 años de edad, esos pacientes debemos mirar si tienen factores de riesgo y si tienen síntomas. Si tiene todo esto junto, pues, ¿qué tenemos que hacerle? Una espirometría. Ya sabemos y hablamos ahorita de espirometría, pues ahorita voy porque hoy estoy grabando las dos clases, no invasiva, estandarizada, reproducible, objetiva, mide esa limitación del flujo aéreo. El diagnóstico obviamente se basa en esa espirometría, en esa relación del 70%, que eso ya lo vimos, y esta imagen también ya lo vimos sobre lo que es una espirometría normal y una espirometría con obstrucción. Y tenemos una clasificación que es leve, moderado, severa, grave o muy grave, que va a ser correspondiente al BEF1. Y sabemos claramente que hay una relación entre la gravedad espirométrica, el EPOC y esas exacerbaciones agudas. Entonces, a medida que la espirometría me muestra una disminución del BEF1, o sea, un empeoramiento de la clasificación GOLD, voy a tener más frecuencias de hospitalización en un año y más exacerbaciones. Tenemos la clasificación sintomática del EPOC, que es el MMRC, que anteriormente era la escala por excelencia.
Pero actualmente se sabe que el impacto clínico en la EPOC va mucho más allá de la disnea. Por eso tenemos este CAT, que es, digamos, ese test que medimos en el EPOC y la que estamos prefiriendo por encima del MMRC. Y me dice cómo es la tos del paciente, si tiene flema, si tiene dolor en el pecho o opresión, cómo se cansa cuando sube pendientes o cuando sube escaleras, si se siente limitado para realizar actividades domésticas, si se siente seguro para salir de la casa, si duerme o no duerme adecuadamente y qué tanta energía tiene ese paciente. Y a medida que el paciente va empeorando todos estos síntomas, obviamente esa puntuación va a ser mayor y mientras mayor sea esa medida de ese índice de CAT, pues el paciente va a estar peor y es una mejor forma no solo medirlo por la disnea, sino de una forma más global. Y tenemos la clasificación pues del GOL. Tenemos una espirometría que confirma el diagnóstico por esa relación menor de 70% del BEF sobre la capacidad vital forzada. Vamos a medir esa limitación del flujo aéreo con el BEF y ahí es donde clasificamos el paciente de GOL 1 a GOL 4. Vamos a ver esa historia de exacerbaciones y de necesidad de hospitalizaciones. 0,1 se queda abajo y más de 2 se queda en la parte de arriba. Y vamos a medir los síntomas principalmente por CAT, CAT menor de 10 o mayor de 10. Y podemos entonces tener un paciente en un cuadrante A que se llama grupo. Tenemos un grupo A, un grupo B, un paciente que no se exacerba o solamente se exacerba una sola vez y que puede tener, dependiendo del CAT, menor de 10 o mayor de 10. Si yo ya tengo más de 2 hospitalizaciones en un año, pues entonces me voy al cuadrante superior y voy a hacer ya un grupo C o D y también va a depender, digamos, de ese CAT, que es esa relación, pues, digamos, más global de los síntomas del paciente. Y entonces, digamos que para yo hacer un correcto diagnóstico, puedo decir que el paciente tiene un EPOC, por decirlo, GOL 3, grupo C. Y así queda muy bien clasificado. ¿Qué estudios complementarios debemos utilizar en estos pacientes? Entonces, radiografía de tórax, obviamente, los gases arteriales, tomografías en algunos casos, ecocardiogramas también en algunos casos, sobre todo cuando estoy pensando en que el paciente tiene una hipertensión pulmonar asociada o que no sé si el paciente tiene falla cardíaca o ese POC, entonces yo para saber cuál es el diagnóstico, si es pulmonar o cardíaco o ambos, pues mando el ecocardiograma. Si estoy sospechando también que el paciente tiene un cáncer o alguna lesión en la radiografía que vea rara, pues voy a mandar un TAC simple de tórax. En pacientes que sean menores de 45 años que se presenten con EPOC, voy a evaluar los niveles de alfa-1 antitripsina, puedo medir volúmenes pulmonares y test de caminata de 6 minutos que lo debo hacer a todos los pacientes al inicio y al año también para evaluar cómo mejora este paciente. El tratamiento se basa obviamente en mejorar los síntomas, disminuir el riesgo de exacerbaciones y todo tratando de disminuir la mortalidad. Lo primero es dejar el tabaquismo, eso lo sabemos muy bien, entonces debemos apoyarnos en toxicología, que son los expertos en los pacientes con tabaquismo. Vacunación, que ya vamos a hablar cuál es la forma correcta de vacunar a un paciente con EPOC. Evaluar la rehabilitación pulmonar, sobre todo los grupos B, C y D. Utilizar broncodilatadores o esteroides inhalados siempre y cuando estén indicados y algunos otros medicamentos, evaluar si requiere o no oxígeno domiciliario el paciente y algunos pacientes se pueden mejorar de reducción de volúmenes pulmonares, eso lo hace cirugía de tórax o bulectomías o inclusive llevarlo a un trasplante pulmonar, algunos pacientes obviamente. Hablemos de vacunación. Entonces, la vacunación debe ser completa. La vacunación contra la influenza, que debe ser cada año. Esa vacunación contra la influenza se conoce que reduce el riesgo de muerte en pacientes con EPOC. Por eso cada año el paciente debe recibir una dosis de influenza. Y tenemos dos vacunas para el neumococo. Tenemos el Prevenar 13 y tenemos el Neumo 23.
¿cuál es la forma correcta de vacunar al paciente? La forma correcta de vacunar es que yo empiezo con el Prevenar 13 y 8 semanas después voy a continuar con el Neumo 23. ¿Qué pasa si yo no sabía cómo vacunar el paciente y pensé que en los 23 estaban estos 13 y por eso lo mejor era el 23? Voy a esperar un año y al año vuelvo y empiezo. 13 primero y 8 semanas nuevamente 23 para que quede bien vacunado. Entonces sabemos que digamos, la vacuna de 23 valencias, de 23 serotipos, en pacientes menores de 65 años es lo mejor y sabemos que reduce el riesgo de neumonía. Y en los pacientes mayores de 65 años, el Prevenar 13 es la mejor y en esos pacientes reduce principalmente la bacteremia por enfermedad neumocócica invasiva. Hablemos entonces de broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos, modifican el tono del músculo liso y de la vía aérea, generando su apertura, por lo tanto, mejora el flujo expiratorio, disminuye la hiperinflación estática y dinámica y obviamente va a mejorar la capacidad del ejercicio del paciente. Tenemos beta-2 agonistas y tenemos antimuscarínicos que van al receptor M3 y de esta manera bloquean la acetilcolina para producir broncodilatación. Fundamental garantizar una adecuada técnica de inhalación. Yo puedo tener el mejor inhalador del mundo, pero si no lo utilizo correctamente, pues no me va a servir de absolutamente nada. Entonces, una buena técnica y eso lo vamos a lograr educando al paciente en la consulta. Y en pacientes, la gran mayoría de adultos mayores, vamos a sugerirles que compren una inhalocámara para que esa técnica mejore muchísimo más. Tengo broncodilatadores de corta acción, el SABA, y de larga acción, LABA, que son beta-2 agonistas. El SABA mejora la disnea, mejora los síntomas, es muy bueno para mejorar síntomas, en este caso el salbutamol. Y el LABA mejora la disnea, disminuye la tasa de exacerbaciones, el número de hospitalizaciones, pero desafortunadamente no mejora la mortalidad. En este grupo tenemos el salmeterol, el indacaterol, el bilanterol y el formoterol. Como efectos secundarios podemos tener taquicardia, temblor, hipocalemia y ojo con los pacientes ancianos porque es un potencial arritmogénico. Dentro de los antimuscarínicos de corta acción, pues se llaman SAMA, de larga acción se llama LAMA, y el SAMA mejora la disnea, que es el bromuro hipratrópico. El LABA, lo mismo, reduce exacerbaciones, hospitalizaciones, no mejora mortalidad. En este grupo encontramos el tiotropio, el glicopirronio y el umeclidinio, ¿sí? En los LAMA. Y los efectos secundarios son boca seca y retención urinaria. ¿Qué debemos tener en cuenta? El LAMA, que digamos el prototipo mejor es el tiotropio, tiene mayor efecto sobre la reducción de exacerbaciones comparados con el LABA. Y las combinaciones LAMA-LABA aumentan el BEF, disminuyen los síntomas comparados con la monoterapia. Estos son, digamos, los broncodilatadores comercialmente más comunes que nosotros utilizamos. Está el indacaterol, el copirronio que se llama Ultibro. Tenemos la fluticasona salmeterol, que es este Seretide discus. Tenemos el anoro, que es el bilanterol umeclidinio. Y tenemos este Symbicort Turbohaler. Todos tienen un dispositivo diferente, como se pueden dar cuenta acá. Siempre que enviemos un inhalador de acción prolongada, dual o no dual, siempre hay que decirle al paciente, apenas la EPS se lo entregue, coja el nombre que le entreguen y busquen en YouTube cómo usar correctamente cada uno de estos dispositivos, porque lo contrario se pierde. Nosotros hemos tenido casos, inclusive enfermeras, aquí empiezan 60 por por ejemplo, este Symbicort, y usted simplemente tiene que hacerle un cliccito acá. Y si la persona no sabe, empieza a hacerle clic, 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 clic y clic, clic, clic. Es que se pueden coger todo este inhalador y en un solo día
acabarlo porque lo llevan de 60 a 1 y nunca lo utilizaron porque nunca lo sabían usar. Con respecto a los esteroides inhalados, pues tiene un efecto antiinflamatorio. Ese efecto antiinflamatorio es menor, sobre todo en pacientes que tienen eosinófilos normales menor de 100. Por lo tanto, los eosinófilos son, digamos, una de las indicaciones para yo saber si el paciente se va a beneficiar o no de los esteroides inhalados. Tenemos la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. No se recomiendan en monoterapia, esto no es un asma, por lo tanto no sirven en monoterapia. Sí lo podemos utilizar en combinación. Entonces tenemos esteroides inhalados con broncodilatadores de larga acción, que son muy efectivos para mejorar la función pulmonar y reducir el riesgo de exacerbaciones. Y tenemos la triple terapia, no viene en un solo inhalador, me toca mandar esta con beta 2 agonistas de larga acción y esta antimuscarínico como el tiotropio aparte. ¿Sí? Y obviamente es mejor que la combinación de esteroides solos con broncodilatadores o de un LAMA con un LABA solos o que un LAMA solo. Y los efectos secundarios por ser esteroides son candidiasis oral, neumonías, equimosis y disminución o ese riesgo de osteoporosis en una densitometría ósea. Entonces miremos cómo se planifica el tratamiento inicial. Entonces, si yo tengo un grupo A, es decir, es un paciente que no se ha exacerbado y que tiene un buen CAT o digamos sin disnea, este paciente se va a beneficiar de un beta-agonista de corta acción, como el salbutamol y pare de contar. Si yo ya me voy para el grupo B, puedo utilizar un beta-agonista de larga acción o un antimuscarínico de larga acción, cualquiera de los dos. ¿Sí? Siempre, si vamos a preferir uno, vamos a preferir un LAMA sobre el LABA. Si yo ya estoy exacerbando más de 2 veces al año, entonces voy a necesitar un LAMA en el grupo C o un LAMA en combinación con un LABA o con un esteroide en el grupo D, siempre y cuando tenga un CAT por encima de 20 y un conteo de eosinófilos en sangre por encima de 300. Esos pacientes sí se benefician de esteroides. Otros medicamentos como el Roflumilast en pacientes con EPOC 3 con exacerbaciones frecuentes que a pesar del tratamiento óptimo no mejoran. Un macrólido como la citromicina en pacientes que tengan exacerbaciones recurrentes, pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen efectos adversos. Por ejemplo, el macrólido de citromicina, que se puede utilizar, digamos, una vez cada semana o 3 veces a la semana por un año, disminuyen muchísimo la audición. Entonces, tienen ese riesgo de ototoxicidad y me puede llevar al paciente a ser sordo solo por el consumo de acitromicina. Mucolíticos en algunos casos seleccionados en términos generales no se utilizan, antitusivos no se recomiendan y las metilsantinas como la teofilina tienen mayores efectos adversos que el beneficio que tiene, por lo tanto, no lo recomendamos. Y recordar muy bien las indicaciones de oxígeno domiciliario y es, yo mando unos gases arteriales sin oxígeno. Si tengo una PO2 por debajo de 55 y el paciente me satura por debajo de 88, confirmado en 2 gases, pues ya es suficiente para yo decir que el paciente requiere oxígeno domiciliario. O si tengo entre 55 y 60 de saturado en 80, pero además tengo falla cardíaca, policitemia o hipertensión pulmonar, ese paciente también se beneficia de oxígeno. Recuerden que para que haya mejoría en la supervivencia, el paciente debe utilizar mínimo 15 horas al día de oxígeno suplementario. Entonces, ¿cuál es el resumen del manejo según la guía GOL? Entonces, tengo un paciente que tiene unos síntomas, unos factores de riesgo y a quien le voy a hacer una espirometría para poder llegar al diagnóstico de EPOC. Voy a medir o voy a empezar ese manejo y va a ser basado, obviamente, en la obstrucción que va a ser de 1 a 4 con el GOL, en los síntomas principalmente por el CAT, en la historia de exacerbaciones para saber ese grupo
A, B, C o D que tiene el paciente, dejar de fumar, si soy menor de 45 años, medir niveles de alfa-1 antitripsina y obviamente tratar las otras comorbilidades que tenga el paciente. Empiezo el manejo, dejo de fumar, debo vacunarlo adecuadamente, debo tener un adecuado manejo del ejercicio, empezar la terapia inhalatoria, educar muy bien a este paciente en sus factores de riesgo, cómo se inhala adecuadamente, cómo manejar la disnea, cómo manejar el paciente que ya tiene algún tipo de exacerbación, enseñarle qué es una exacerbación y hacerle un plan por escrito para que ese paciente empiece a manejar correctamente esa enfermedad. Y luego de esto, ¿qué hago? Pues empiezo una revisión con el paciente. Empiezo una revisión cada 3 meses, mirar cómo mejoran los síntomas, si esa escala de disnea y SCAT empiezan a mejorar, si el paciente se ha exacerbado, si dejó de fumar, si pudo ir al toxicólogo, si esa exposición a esos factores de riesgo ya cesaron, ya el paciente, digamos, si está trabajando, se llevó a otro tipo de trabajo, si se está inhalando adecuadamente, si está haciendo ejercicio, si ese paciente requiere rehabilitación pulmonar por estar en grupos B, C o D, si ese paciente ya se sabe manejar su disnea, si el paciente ya sabe, digamos, manejar todo el plan completo de su enfermedad, si va a necesitar oxígeno, eh, si va a necesitar algún otro tipo, digamos, de dispositivo o de manejo paliativo o de reducción de volúmenes pulmonares, si ya se vacunó, si ya le manejé las comorbilidades como hipertensión, como falla cardíaca. Y la espirometría debe ser cada año, idealmente también con una caminata de 6 minutos para saber si el paciente mejora o no mejora. Y esto es un círculo en el cual voy a seguir ajustando la terapia farmacológica y la terapia no farmacológica en cada trimestre que yo vea al paciente. A todos muchísimas gracias, espero les haya gustado pues este enfoque del paciente con EPOC. Los animo a que dejen sus comentarios, si les gusta, qué preguntas tienen, que con mucho gusto en la medida de lo posible yo les estoy respondiendo a todos y cada uno de ustedes. Por su atención muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.